Mi nombre es Rafael García Moreno, primer síndico municipal del municipio de Ecatepec de Morelos. Mi historia es como la de millones de mexicanos y mexicanas. Me considero hijo del movimiento y de la esperanza del pueblo porque nací en 1991, un año de crisis, un año en el que muchas personas pues vivieron las consecuencias del neoliberalismo y de alguna manera también se organizaron para construir alternativas. Mis padres participaban en los movimientos populares en defensa de las personas que habían adquirido un crédito hipotecario para tener una casa en el municipio de Ecatepec de Morelos, donde había posibilidades de vivir, pero una deuda hipotecaria que se volvió impagable. En contraste, en esa época, pues estaba el tema del FOAPROA, una supuesta, digamos, un rescate bancario, pero en realidad fue una deuda para millones de mexicanos. Entonces, nazco ahí en la cuestión de la crisis del neoliberalismo y mi familia siempre fue una familia de izquierda que participaba construyendo desde las bases del movimiento, apoyando a Andrés Manuel en la primera campaña para jefe de gobierno por supuesto, estar ahí presente en esas marchas históricas del silencio contra el desafuero y posteriormente contra el fraude electoral, acompañar la conformación de la Convención Nacional Democrática y todo el gobierno legítimo, años de resistencia. Vengo de ahí, de esa historia de nuestro movimiento y el gran legado que nos dejó Andrés Manuel para continuar con este proceso histórico de transformación. Entonces, mi participación no fue en los partidos, fue en las calles, en el movimiento, y fue allí donde empecé a participar en la creación de una biblioteca popular en Ecatepec de Morelos, porque necesitábamos hacer frente al acoso mediático y a la teledictadura de la imposición de candidatos que representaban más de lo mismo y era desde nuestra perspectiva morena, desde un movimiento social, pues también un movimiento cultural que tenía que promover un cambio de ideas y como decía Andrés Manuel, una revolución de conciencias. Entonces, desde un mercado municipal de Ecatepec nos empezamos a organizar, a promover la cultura, las artes, hacer cineclubs, recuperación de espacios, huertos urbanos, talleres, para involucrar a la gente y poder hacer lo que nos convocó Andrés Manuel, a tomar el destino del país en nuestras manos como comunidades organizadas, desde abajo. Entonces, no soy hijo de políticos, no me heredaron un cargo. Creo que la política no es pose, no es moda, no es ambición, sino es servicio y sobre todo un tema de organización y construcción de poder popular. Como dice Andrés Manuel, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Actualmente tengo la responsabilidad de ser primer síndico municipal y la primer sindicatura es muy importante porque es un órgano de control, de vigilancia y sobre todo una autoridad de fiscalización. En un gobierno local, el continuar con el legado de Andrés Manuel tiene que ver con que las cosas se hagan bien, que los gobiernos locales, más los emanados de Morena, pues que tengan un uso eficiente de los recursos, que el recurso público no se use para otras cosas o no haya sobrecostos. Entonces, una de las principales funciones de la sindicatura es ser una autoridad de vigilancia al cómo se ejercen los recursos públicos. En ese sentido, mi responsabilidad es firmar la cuenta pública, que tiene que ver con revisar, digamos, contratos, facturas. Es una parte administrativa, pero es fundamental en la lucha contra la corrupción, en la prevención también de temas de mal uso del recurso público. Y la primer sindicatura también tiene una parte que tiene que ver con ser una autoridad en materia de régimen condominal. En Ecatepec, más de 600,000 personas habitan en el régimen de propiedad de condominio. Los condominios pueden ser comerciales, habitacionales, puede haber condominios verticales o horizontales. Los condominios tienen una cosa muy interesante si se empuja una cultura condominial. Tiene que ver con eso, o sea, cómo nos ponemos de acuerdo para las áreas comunes.
En algunos edificios son las escaleras, en otros los zaguanes, las áreas comunes que son propiedad de los condóminos. Entonces, la sindicatura es autoridad y funge como un juzgado. Yo funjo como un juez en materia de régimen condominal y sustancia la sindicatura los procedimientos de arbitraje. Entonces nosotros, en base a la ley que regula la propiedad en condominio del Estado de México y al reglamento del condominio, emitimos un laudo. Un laudo es como una sentencia que se tiene que ejecutar para respetar la ley y para respetar también el régimen en propiedad de condominio. Las áreas comunes mucho tiempo han sido abandonadas. En Ecatepec hay una crisis hídrica y sí, los gobiernos locales tienen un papel importante de garantizar que llegue el agua a los condominios. Sin embargo, dentro del condominio a veces tenemos tanques elevados, tenemos cisternas comunitarias, a veces están fisuradas o no funciona la bomba, y eso es responsabilidad de los condóminos. Pero una de nuestras tareas ha sido promover la cultura condominal en los más de 187 condominios que hay en Ecatepec. Llevamos charlas de régimen condominal. Lo fundamental es que la gente en Ecatepec sepa cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y cómo podemos organizarnos para vivir bien en comunidad. Nosotros tenemos una campaña que se llama Corazón de Condominio y tiene que ver con promover esto, los derechos y las obligaciones. Entonces, esa es otra tarea. Y tenemos otras tareas que supervisar los litigios laborales, ver que se lleve a cabo una correcta, digamos, empuje de los procedimientos laborales de las personas que demandan al ayuntamiento, y nosotros tenemos que ver que haya un equilibrio, que no haya negocio, que no haya un abuso de quien demanda al ayuntamiento, pero también que haya un tema de respeto a los derechos laborales. Entonces, esa es otra de las funciones. Tenemos otra función que tiene que ver precisamente con representar al pueblo en Cabildo. Cada jueves tenemos sesión de Cabildo. El Cabildo es el máximo órgano de gobierno de los gobiernos locales de Ecatepec. Entonces, cada jueves ahí tenemos voz y voto en las sesiones de Cabildo. En el Cabildo se aprueban los reglamentos, se aprueban a los directores, en el Cabildo también se aprueba el presupuesto público, el plan de obras. Entonces nuestra labor también tiene que ver con estar en territorio, no representarnos a nosotros mismos, no inventar desde el escritorio qué quieren las comunidades o qué les duele, sino también estar en territorio y escuchar el sentir del pueblo para organizarlo y llevar propuestas al Cabildo que impacten en la vida de las personas. Eso es algo fundamental y tenemos un gran compromiso con ello. En ese sentido, estamos construyendo la sindicatura del pueblo, así le decimos, porque tenemos esa convicción de que nosotros estamos ahí como una herramienta de servicio. Entonces, eso es nuestro compromiso desde la sindicatura. Desde los gobiernos locales hay un compromiso muy importante con que la gente siga confiando en la Cuarta Transformación. Y los gobiernos locales son la parte más cercana a la ciudadanía. La ciudadanía recurre a los gobiernos locales a plantear ciertas problemáticas. Algunas de esas problemáticas que plantea la ciudadanía no son precisamente de orden municipal, son a veces estatales o federales. Sin embargo, en esta época de transformación de una política humanista, de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, pues los gobiernos locales juegan un papel muy importante, porque creo que es la piedra angular de que este movimiento siga con fuerza, que la gente vea los resultados y que de cierta forma se vea más allá de las palabras con acciones. Por eso es muy importante y hay que decirlo también fuerte. En medio de una campaña de desprestigio de la derecha, de golpeteo mediático hacia la doctora Sheinbaum, hacia la gobernadora Delfina, las cifras son muy importantes y hay que comunicarlo. Se ha avanzado en materia de seguridad pública, se han reducido los delitos de alto impacto en 37% en Ecatepec. Todavía tenemos un tema de percepción.
Eso es la parte de la labor cultural, de informar, de concientizar y también de tener medios alternativos que no difundan solo la nota roja, porque las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública pues hablan que la estrategia de Sheinbaum y Delfina es la correcta. Entonces, los gobiernos locales son la bisagra entre, digamos, una política nacional de seguridad pública y también el compromiso de la gobernadora Delfina. Otros datos más importantes, por ejemplo, cómo está llegando el Plan Oriente al Estado de México. Y eso nos llena de mucho orgullo porque es un momento histórico. Nunca se había visto una inversión como la que estamos viviendo en Ecatepec ahorita. Ecatepec es el corazón del oriente del Estado de México. Y en este plan de justicia, pues está priorizado el tema de la crisis hídrica. Ha faltado mucha agua en Ecatepec, no hubo inversión pública de los gobiernos neoliberales en infraestructura hídrica y por fin se está avanzando en ese plan, que de manera concreta es inversión pública federal, estatal y municipal para resolver esos grandes problemas. Entonces, son 7 cárcamos que se están dando mantenimiento para evitar inundaciones, son 13 pozos que se están dando mantenimiento, 5 pozos nuevos que se están perforando en Ecatepec. En materia de salud, llega servicios muy importantes a Ecatepec, la clínica de hemodiálisis que acabamos de aprobar en Cabildo, la donación de un predio para que se pueda hacer esta inversión histórica, un CECI, que es un centro educativo de cuidado infantil del IMSS también. Entonces, insisto, los gobiernos locales tienen que ser la bisagra que consolide y que cristalice todos los planes nacionales. En materia también educativa, tenemos la inversión de más de 63 millones de pesos, igual, de Sheinbaum y coordinado con Delfina para crear el CETIS 295 que va a tener carreras técnicas de primera, muy modernas, pero muy importantes para las juventudes, nanotecnología, ciberseguridad e inteligencia artificial. Entonces, la 4T no son solo palabras, son hechos, son realidades y sobre todo es un tema de justicia histórica hacia las regiones que fueron olvidadas históricamente. Se va a construir la Universidad Rosario Castellanos en Ecatepec, en una de las regiones más olvidadas, en Ciudad Cuauhtémoc, que encabezaba los primeros lugares en cifras de inseguridad, de rezago, y hoy es prioridad. Por el bien de todos, primero los pobres. Eso es lo que nos dejó Andrés Manuel y lo que se está configurando y se está concretando con una coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. 20 pipas que se acaban de adquirir. Es recuperar el papel del Estado, no solo en la economía, sino como rector de una sociedad donde haya justicia, que en realidad sea el gobierno para todos y para todas, pero no solo para unos empresarios que lucran y que de alguna manera pues descuidaron los servicios públicos para plantear un esquema de privatización y un esquema de reparto de agua a través de pipas. Es otra lógica distinta a la que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, vamos avanzando poco a poco. Y nosotros desde la sindicatura, pues consideramos que abonamos a que haya gobernabilidad, a que haya estabilidad, a que haya transparencia, a que haya apego a la legalidad y que no haya ningún tipo de descuido, omisión. Nosotros hacemos observaciones a la presidenta municipal, muy receptiva, la presidenta también las toma, se han armado mesas de diálogo para llevar algunas propuestas de atención a las unidades de bajo impacto, los pequeños negocios, para que puedan tener facilidades en el pago del predio, de facilidades de regularizar sus negocios. Es lo que queremos, que la gente confíe en el gobierno y que cada peso que entra a la hacienda pública municipal pues está siendo vigilado. Que confiamos en nuestra presidenta municipal, pero nuestro papel desde la sindicatura es cuidar, es vigilar, es observar. Y nosotros en un tema de compañerismo
y también de trabajo en equipo, pues jugamos ese papel de cuidar y vigilar. Mi nombre es Rafael García Moreno, primer síndico municipal de Ecatepec de Morelos, y les invito a que vean la 4TV, un medio alternativo y un medio de difusión de información para organizarnos.